Hola, les envío un caluroso saludo a todas las personas que van a ver esta presentación. Se titula Sentir e interpretar conscientemente la música. Primero vamos a hablar sobre los diferentes enfoques tradicionales en el momento de abordar la interpretación musical. Vamos a mencionar dos enfoques tradicionales. Este primero es lo que denominamos el enfoque técnico instrumental, el cual consiste en el trabajo exclusivo del aprendizaje del texto musical y del dominio de la técnica instrumental. El texto musical contiene todo lo necesario para ser interpretado, según este enfoque, porque la literalidad del texto musical es lo más importante. Por lo tanto, aspectos expresivos se balancean entre la textualidad de la obra y la espontaneidad del ejecutante, de la persona que ejecuta, lo que llamamos la musicalidad innata. El segundo enfoque tradicional sobre interpretación musical es uno que se llama reconstrucción histórica de la obra musical. Con este enfoque se toma en consideración principalmente el contexto original de la obra. Se realizan análisis teórico-musicales del contexto sociohistórico, económico, cultural de la persona compositora y de su obra. También suelen plantearse interrogantes como quién es el compositor, cuándo y dónde nació, cuáles fueron sus influencias y su trayectoria artística, cuáles son las características formales y estilísticas de la obra y en qué año se compuso la obra, entre otras múltiples cuestiones. Este análisis no incluye de forma explícita lo que se considera la emotividad y la subjetividad de la persona intérprete. La construcción de un nuevo paradigma de interpretación musical es justo de lo que vamos a hablar ahora. Este nuevo paradigma no excluye los otros dos enfoques, los incluye, pero vistos, trabajados desde una perspectiva un poco más integradora, más holística. Ya veremos a continuación. En este nuevo paradigma de la interpretación musical, concebimos la música como una manifestación artística, transcultural y universal, compuesta por sonidos organizados en el tiempo y frecuentemente plasmados por la persona que lo crea en una partitura, la cual se vitaliza al momento de que una o más personas la interpretan. Se suelen plantear interrogantes como: ¿cuáles son las partes del organismo humano que están involucradas en el procesamiento de la música? ¿Cómo el ser humano procesa los sonidos, las emociones y los pensamientos? ¿Qué sucede en el cerebro cuando se experimenta una interpretación musical? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué implica ser coherente y correspondiente? ¿Es posible lograr una interpretación musical coherente y correspondiente? Todo esto forma parte de lo que llamamos sentir e interpretar conscientemente la música. Es una visión, una mirada holística y transdisciplinar de la interpretación musical. Continuaremos con las características de la música. Todos bien sabemos que la música es sensorialmente invasiva. Aunque no lo queramos, la música simplemente invade nuestras vivencias, nuestra mente, nuestra sensorialidad. Es efímera, no permanece en el tiempo, los sonidos se desvanecen en el tiempo. La música no es como una obra pictórica o una escultura, en donde el producto final es una obra concreta, materializada. La música se produce en el tiempo y en el espacio de forma instantánea. Por eso es efímera. También es evocadora, porque nos
evoca emociones, sentimientos, pensamientos. Incluso si uno no lo hace de forma intencional. Simplemente sucede. Por lo tanto, afecta a la mente y al cuerpo. Vamos a continuar hablando del encéfalo humano, porque todo eso tiene que ver cuando hablamos de que afecta a la mente y el cuerpo, pues hay que empezar por la parte fisionómica del cuerpo humano, del cerebro principalmente, que es donde se produce el conocimiento. Todos sabemos que el cerebelo y el tronco encefálico es lo que consiste el encéfalo humano. A simple vista es muy similar a muchos cerebros, a muchos encéfalos de otros seres vivos del reino animal. Pero como veremos a continuación, es muy diferente en muchos aspectos, sobre todo en su funcionamiento y en la parte interna del cerebro propiamente. Más adelante vamos a hablar de una forma un poquito más específica, pero el tronco encefálico es muy importante porque no solo conecta el cerebro a la médula espinal, sino que además desde ahí surgen muchos de los estímulos sensoriales, mucha de la información de la cual no tenemos control, de la que llamamos que está en la inconsciencia, surge ahí. Todo lo que está en la sensorialidad, junto con otras partes internas del cerebro, como por ejemplo la amígdala y el hipotálamo, que ya pronto veremos. El cerebelo está más relacionado con lo que son los movimientos y equilibrio que son de forma automática, como por ejemplo el caminar, o vamos caminando y vemos un obstáculo en el camino, saltamos, eso no es tanto pensado, es más automático, ¿verdad? Y el cerebro pues se considera una de las partes fundamentales del encéfalo humano, porque ahí está la mayor parte de la actividad, ahí se orquesta la mayor parte de los procesos de pensamiento y creativos del ser humano. Los lóbulos del cerebro y otras áreas de la corteza cerebral con sus funciones en la actividad musical es lo que vamos a mostrar en este momento. Existen 4 lóbulos, como ya todos sabemos. Aquí hay solamente 2, pero está el lóbulo frontal, es el rojo, el azul es el parietal, el lóbulo occipital es el que está pintado de verde y el temporal es el que está pintado de color amarillo. Como podemos observar, son muchas las funciones que tienen esas partes de la corteza cerebral, de todos los lóbulos, cuando se trata de la estimulación y de la actividad musical. También, por otra parte, está la parte interna del cerebro. Es lo que llamamos, o lo que se llaman los científicos, el sistema límbico y las vías interhemisféricas relacionadas con las emociones musicales, es lo que vamos a mostrar ahorita. Estas vías interhemisféricas son muy importantes porque justamente son como la autopista, digámoslo así, la carretera, la gran carretera, por donde circulan la mayor cantidad de actividad desde la parte interna del cerebro, que es el sistema límbico, que está relacionado con las emociones, con las sensaciones, con todos los impulsos automáticos o no, están aquí centrados en el tálamo, hipotálamo, amígdala, junto con, según dijimos en la primera lámina, junto con el tronco encefálico. Estas vías importantes como la corteza cingulada, cuerpo calloso y corteza insular son muy importantes porque contribuyen a la transferencia de la información de la parte interna del cerebro hacia la parte externa, que es toda la corteza, que ya sabemos que es donde se procesa toda la información de manera racional.
Ahora vamos a mirar los hemisferios del cerebro y sus principales funciones en la música, visto desde la parte de arriba del cerebro. Hace décadas atrás, como en los 80s aproximadamente, los años 80, todavía en los años 90 se decía que, bueno, el cerebro estaba dividido en partes y que la parte musical era la parte artística, creativa, musical era el derecho y que el izquierdo era nada más la parte pensante, racional. Pues gracias a la tecnología que existe hoy en día en imágenes de alta resolución que los neurocientíficos utilizan para hacer sus estudios, han podido observar con mucha más claridad lo que en realidad sucede. Y entonces tenemos acá que en el hemisferio derecho, ciertamente, se encarga de aspectos relacionados al timbre, la tonalidad, el sentido de la emoción, la expresión musical y la percepción audioespacial y videoespacial. Y del lado izquierdo suele encargarse de supervisar los mecanismos de la ejecución instrumental y también sistematiza el ritmo de la lectura del texto musical. En otras palabras, la totalidad del cerebro lo utilizamos siempre que estamos interpretando música, siempre que estamos ejecutando un instrumento musical y siempre que estemos escuchando música también se activa la totalidad del cerebro, no solo una parte. Ahora vamos a hablar de la conciencia, porque bueno, el gran tema es sentir e interpretar conscientemente. Entonces, la conciencia, cuando nos hemos preguntado sobre qué es la conciencia en los textos tradicionales encargados de dar definiciones, se suelen encontrar definiciones como que es el sistema o la estructura en la que se desarrolla la actividad psíquica consciente. Eso suena un poco ambiguo, me parece, porque bueno, ¿y qué significa la actividad psíquica consciente? Esa es la otra gran pregunta. Y otra pregunta importante, ¿qué significa entonces estar consciente? También se puede encontrar este tipo de definición, que suele ser poco clara, que consiste en tener percepción, pensamientos y sentimientos, es decir, entendimiento. Este término es imposible de definir sin utilizar palabras ininteligibles, sin tener que acudir a términos acerca de la conciencia. Seguimos cuestionándonos o preguntándonos qué es la conciencia, qué es, en dónde está, en qué consiste. Por lo tanto, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo es que se produce la actividad consciente en la mente? ¿Y qué es lo que está involucrado en ese proceso? El neurocientífico Antonio Damasio, connotado neurocientífico que estuvo muy activo, especialmente en los años 80, en los años 90, fue uno de los primeros neurocientíficos que empezó a hablar de cosas, de conceptos más allá de lo tangible, más allá del cerebro, más allá de lo fisiológico del cuerpo. Él introdujo, después de hacer múltiples estudios, en un libro, uno de sus libros más conocidos, como en español se llama Sentir lo que sucede, él introdujo el término el self, que vamos a utilizar ahora porque nos va a ayudar a comprender un poco más sobre lo que estamos elaborando aquí en este momento. Bueno, según Antonio Damasio, el self consiste en el yo mismo, el único con la capacidad de sentir, de darse cuenta de lo que sucede. Por lo tanto,
de tener conciencia de sí y de lo que sucede en los entornos. Es el organismo que determina la entidad del ser. El organismo viviente no es el self, es decir, el cuerpo humano, la mente, el cerebro, no es el self. Es el antecesor biológico de la sensación física del self. Precisamente en el proceso de la conciencia es el lugar en donde el self y el objeto, cosa o situación por conocer, se reúnen. Es decir, en el momento que yo tomo un cuaderno o una hoja de papel que nunca he visto en mi vida de un material diferente, lo tomo y me encuentro con eso, esa parte de mí, que no es ninguna parte de mi cuerpo en particular, sino que tiene que ver con mi mente, con la información que está en mi mente. En ese momento en que yo me encuentro con ese objeto, en ese objeto por conocer ese nuevo material, lo toco, lo palpo, lo percibo, y en ese punto de reunión es cuando surge el proceso, cuando se inicia el surgimiento del proceso de la conciencia. Sin el self no existiría conciencia y sin la conciencia no existiría el self. Ahora hablaremos de la inconsciencia. Es el estrato de la inconsciencia está compuesto por la actividad de una serie de estructuras cerebrales filogenéticamente primitivas que empiezan en el tronco encefálico, como dijimos hace un rato, y en la corteza somatosensorial y en la corteza cingulada. En toda la parte interna que vimos hace un momento en una de las imágenes. Ahí se gesta el estrato, se construye el estrato de la inconsciencia, a cada instante, siempre. Su red neuronal involucra la confección de mapas a gran escala. Mapas que tienen que ver con actividad electroquímica, que generan la representación de un objeto o situación particular, por lo que posee infinito número de redes neuronales con información no consciente, sobre todo lo relacionado con el organismo y sus mecanismos automáticos de existencia. Es decir, en el estrato de la inconsciencia hay un sinnúmero de eventos, de situaciones, de sensaciones, de información de los cuales no estamos conscientes, es decir, no conocemos. Está ahí. ¿Okay? Ahí está, por ejemplo, parte de eso está la información que tiene que ver con los movimientos o la actividad automática del organismo para poder sobrevivir, entre otros tipos de situaciones que ya veremos a continuación. Una gran cantidad de material inconsciente nunca va a pasar al umbral de la conciencia. La mayoría de las operaciones del cerebro son inconscientes. No prestamos atención a la mayoría de lo que hacemos y sabemos en realidad. Su permanencia en el cerebro y en la mente es débil, la conciencia, la inconsciencia. Toda la información que está en el estrato de la inconsciencia es débil, no permanece por mucho tiempo. Es perecedera, por lo tanto. Por lo que luego de unos segundos, pocas veces se puede convertir en material para transformarse en elementos conscientes. Ese innumerable número de eventos que a veces nos parece haber visto, nos parece haber sentido, haber percibido, y se nos olvida, o no logramos saber qué es material que ha estado en el estado de la inconsciencia. Para que la información de la inconsciencia pase a ser material consciente, debe pasar por las conexiones neuronales necesarias para comunicarse con las neuronas de la zona de trabajo del lóbulo frontal y sus áreas asociadas. Es decir, para que se pueda convertir la información que está almacenada en el estrato de la inconsciencia, se pueda convertir en hechos conscientes, en información consciente, es importante el trabajo mental para que esta información, mediante la actividad neurológica, neuronal, logre traspasar hacia la corteza, hacia toda la zona de la corteza.
¿verdad? Que está en los diferentes lóbulos que vimos en las imágenes anteriores. Si no pasa a la corteza, no se convierte en información consciente. Su actividad, por lo tanto, se da por medio de las conexiones neuronales y se proporciona en ambos sentidos. Es decir, no es que la información inconsciente está siempre ahí y solamente va o viaja hacia el estrato de la conciencia y se queda ahí. No, surge de manera recíproca. Constantemente, información de la materia, del estrato de la conciencia, parte de esa información puede retornar al estrato de la inconsciencia y viceversa. De esa manera se construye y reconstruyen imágenes mentales diferentes y así se van creando las imágenes conscientes, las imágenes de información. Por lo tanto, esto aumenta la actividad y la retroalimentación tanto de la inconsciencia como la conciencia. Como acabo de decir, la información no permanece estática en ninguno de los estratos. Ahora vamos a ver una síntesis de algunos de los elementos relevantes que componen el estrato de la inconsciencia de acuerdo a múltiples investigaciones neurocientíficas. Para que tengamos una brevísima, una leve idea de lo que significa el estrato de la inconsciencia. Resulta que la información a la que no prestamos atención todos los días, perdón, pero que está frente a nuestros ojos, está ingresando a nuestros oídos, a nuestro sistema sensorial, sin que nos percatemos. También los innumerables eventos adquiridos mediante la experiencia, que permanecen latentes y que quizás nunca pasen a ser explícitamente redes neuronales. La totalidad de la información oculta que la naturaleza encarnó en las disposiciones homeostáticas innatas, es decir, todo aquello que el organismo utiliza para su sobrevivencia, lo utiliza de forma automática, como ya hemos mencionado, como el latido del corazón, la reacción de respirar todos los días, cada instante. No pensamos, no ocupamos pensar en ello, simplemente sucede. Pero es información, es materia del estrato de la inconsciencia. También las imágenes sensoriales, las cuales son percibidas en la perspectiva personal por la interacción con los entornos físicos, biológicos y sociales, ya sea de naturaleza visual, auditiva, olfativa, gustativas o somatosensoriales. Y patrones neuronales observables solo mediante sofisticada tecnología. Entonces, estos son unos pocos de los tipos de materia que se encuentran constantemente en el estrato de la inconsciencia. Vamos a hablar de las emociones, tan importantes en el diario vivir de todo ser humano y es particularmente en la música. Son parte del proceso que involucra las reacciones fisiológicas coordinadas y automáticas, encargadas de sustentar el balance interno de un organismo vivo. Se encuentran en el nivel básico del funcionamiento del organismo y es inherente y fundamental para la conciencia y para los procesos posteriores analíticos y racionales. No existe información en el estrato de la conciencia que no haya surgido desde las emociones. Son pulsaciones que modulan entre estados de dolor y de placer. Existen 6 emociones primarias, según los neurocientíficos. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y la repugnancia. Todas las demás emociones surgen a partir de ahí. Son variables de esas 6. Existen 3 tipos de emociones, sin embargo, de acuerdo con sus características básicas observables. Una son las automáticas, como mencioné hace un momento.
que comprenden cambios en los parámetros fisiológicos como el ritmo cardíaco o el irisamiento de la piel. Simplemente sucede. También están las experienciales, que se caracterizan por las variaciones en la naturaleza e intensidad de la sensación percibida, como cuando sentimos calor o frío. Y también están las comportamentales, definidas por las transformaciones observables mediante acciones concretas como las expresiones faciales. Nosotros miramos a alguien, le miramos su cara, sus gestos, y podemos deducir qué tipo de emoción está sintiendo en ese momento. Son eventos que se convierten públicos si son emociones que se observan por medio del comportamiento. Las emociones salen del estrato de la inconsciencia, por lo tanto, son inestables en intensidad y permanencia. No es posible controlarlas ni eliminarlas del todo, lo siento, pero así es. Todo aquel intento de hacerlo será un fracaso. No es posible. Sí es factible, sin embargo, ponerle suficiente atención para que se conviertan en sentimientos, hacerlas conscientes al reflexionar sobre eso y convertirlas en parte del proceso individual y educativo. Por ejemplo, en casos de niños pequeños, en edad preescolar, es muy importante irles enseñando sobre las emociones, cómo se convierten en sentimientos. Cuando uno observa que el niño que está llorando porque está frustrado o porque tiene algún dolor, es importante, de acuerdo al criterio de muchas educadoras y educadores en preescolar, el criterio es que uno debe de enfatizar, decir frases como, por ejemplo, estás triste, si es que uno lo percibe triste a la persona. Estás feliz, para que esta persona aprenda que esa emoción, eso que uno está observando, porque es observable la emoción, lo pueda convertir en sentimiento al ponerle el nombre. ¿Ok? Ese es el primer paso para ponerle atención a la emoción, ponerle el nombre. Por lo tanto, las emociones son estructuras neurocientíficas cuya labor se centra en determinar la base para los sentimientos, los comportamientos y las reacciones fisioanatómicas que se experimentan a cada instante todos los días. Ahora, las emociones y la música. Las emociones musicales se les considera un producto evolucionado de la cultura humana y se les vincula con las funciones biológicas. La simple escucha de la música puede provocar modulaciones de los tres principales elementos activos de la emoción. ¿Cuáles son? La actividad automática y la endocrina, lo que provoca excitación fisiológica. La experiencia del placer, la felicidad, la tristeza y tantas otras emociones básicas. La expresión corporal motora, como el sonreír, danzar, marcar el pulso, aplaudir, entre otros. Por eso es que al inicio nomás, cuando hablamos de las características de la música, dijimos que la música, además de ser efímera, era sensorialmente invasiva y evocadora, y afectaba y afecta la mente y el cuerpo, porque afecta las emociones. La música, al igual que los sonidos en general, está diseñada para invadir circuitos emocionales que han sido biológicamente fundamentales en el proceso de la evolución, incluyendo las estructuras del núcleo del procesamiento de las emociones, como la amígdala. También lo mencionamos al inicio cuando mostramos la imagen de la parte interna del cerebro. Al igual que las emociones básicas, las musicales están mediadas por la actividad del lóbulo frontal y de la corteza cingulada para hacerse conscientes. Eso es importante, esa mediación. La música también es capaz de estimular la plasticidad del cerebro,
por medio de la reconfiguración de redes emocionales existentes. También expresa emociones que se procesan en las mentes de las personas ejecutantes y también evocan emociones en las mentes del público. Por lo tanto, la música afecta lo fisiológico, lo personal y lo social, es intrínseca al ser humano. Ahora hablaremos de los sentimientos. Consisten en expresiones de experiencias privadas y mentales de las emociones. Es decir, yo no puedo tratar de descifrar los sentimientos de una persona si la persona no lo expresa con palabras. Cuando uno logra percibir, porque observa los gestos de la persona, lo que realmente está percibiendo son emociones, pero le corresponde a la persona en particular descifrar esa emoción y ponerle nombre. Al ponerle nombre, se convierte en sentimiento. Es el primer paso para que se convierta en una actividad del estrato de la conciencia. Se presenta en el preciso momento en que el self se percata de que sabe de su sentir y conoce la emoción, como acabo de ejemplificar. Consiste en la emoción convertida en el hecho consciente de que se conoce la emoción. En eso consiste. En el momento que me percato, conozco, la nombro, se convierte en sentimiento. Y ya entonces es privada, porque depende de mí decirlo o no decirlo. Por eso se considera una actividad privada. Los sentimientos quedan almacenados conscientemente en imágenes mentales, las cuales se construyen a partir de experiencias sensoriales. Y las imágenes mentales son información consciente, información del estrato de la conciencia. El sentimiento es un elemento fundamental para la orquestación de la supervivencia humana, porque consiste en la posibilidad para que el organismo pueda tener un mecanismo de alerta ante los problemas que se inician en una emoción. También contribuyen a planificar reacciones específicas, no automatizadas sobre las emociones y garantizar su durabilidad y ofrecer al self respuestas novedosas ante situaciones futuras. Es decir, podemos tomar decisiones. Y eso lo hacemos todos los días. Cuando hacemos ese ejercicio de toma de decisiones, estamos partiendo de los sentimientos. La conciencia consiste en flujos de información inconsciente que logran salir a la superficie consciente. De esa manera construimos empezamos la construcción de la conciencia. En el momento que esos flujos de la información surgen y logran pasar el umbral hacia la superficie del estrato de la conciencia. En el instante en que el self se pregunta qué está sucediendo, los mecanismos neurobiológicos inician el proceso para que la información de la inconsciencia se transforme en materia de la conciencia, necesaria para responder esta pregunta inicial: ¿qué está sucediendo? Se requiere de un cerebro con la capacidad de ensamblar redes neuronales que luego puedan formar imágenes mentales que se establecen en la red global de trabajo con la ayuda de los lóbulos frontal y parietal. Una vez que se convierte en hecho consciente, queda en la mente en forma de imagen mental. Y por lo tanto es posible almacenarla. La red global de trabajo es autobiográfica. Surge y depende de la historia que construimos el día a día cada una de las personas, ya que consiste en la base ordenada de los datos con sucesos fundamentales sobre la biografía de un organismo. A pesar de que el estrato de la conciencia es cuantitativamente menor el de la inconsciencia que el de la inconsciencia y que se nutre de esta, su función es evolucionar. Es decir, el estrato de la conciencia del estrato de la inconsciencia para existir, para evolucionar. Se nutre de ella y es sumamente pequeña, cuantitativamente hablando, pero desde el punto de vista cualitativo,
el estrato de la conciencia es en la parte evolucionada de los seres humanos. Solo la mente consciente podría cuidadosamente verificar paso a paso lo que la inconsciencia ha descubierto. Una vez que la información es material consciente, ingresa en un área a la memoria de trabajo. Y a partir de ese instante se puede nombrar, evaluar, memorizar o ser utilizada para planear estrategias futuras. Cuando existe la conciencia, los sentimientos logran su máximo impacto y los individuos son capaces de reflexionar y de prever. Por eso es que podríamos decir que el cerebro construye la conciencia en su actividad neuronal compleja para que la conciencia le sirva de traductora, es decir, le explique y le dé respuesta y le resuelva situaciones de la supervivencia y sobrevivencia humana. Vamos a hablar de la construcción de la conciencia. Para esto vamos a utilizar un ejemplo que quede tal vez un poco más claro, que un ejemplo que citó el destacado y connotado famoso matemático Jacques Hadamard en 1945. Él quiso explicar de forma concreta sobre el proceso del encuentro de la persona ante el descubrimiento matemático. Cómo es que los matemáticos hacen descubrimientos. Y él lo explicó de esta manera. Él dijo que primero estaba el nivel de la iniciación, que es cuando uno se encuentra con el objeto de estudio, cuando se hace preguntas, ¿qué es esto? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo puedo lograr esto? Entonces empieza lo que él llamó el proceso de la iniciación del proceso de construcción de conocimiento. Después, él mencionó que viene después un proceso que llamó la incubación, que suele suceder después de mucho pensar, de mucho analizar, en un momento de descanso, después, en medio de o después de una caminata o descanso propiamente hablando, durmiendo o reposando. En ese proceso, en ese momento, la información que estuvo siendo cuestionada en el nivel de la iniciación pasa a una etapa de incubación. De repente, con mucha frecuencia, luego de este proceso de incubación, surge la iluminación, lo que él llamó la iluminación, que es cuando algunos pueden decir, ya lo entendí, ya lo encontré, ahora sí, o como dijo el famoso matemático de la antigua Grecia, Eureka, cuando encontró respuesta a un problema muy importante, que muchos ya sabemos. Vamos a hablar de la conciencia y de la música. No existen interpretaciones musicales 100% conscientes, ni existe la legítima, la correcta o ninguno de los opuestos. Eso no es posible, no existe. Desde el punto de vista científico, neurocientífico, no es posible. Por todo lo que ya hablamos de la parte emotiva del estrato de la inconsciencia que evoca y hace funcionar la música. Solo existen interpretaciones musicales con diferentes grados de conciencia o de inconsciencia. Depende de cada uno de los intérpretes. La interpretación inconsciente proviene de la ausencia del trabajo consciente y está dirigida por las emociones o impulsos sensoriomotores, centrados exclusivamente en el automatismo de los movimientos psicomotores y en la reproducción de los sonidos visualmente correctos. Es decir, aquella persona, intérprete musical, ejecutante musical, que invierte mucho más energía en los aprendizajes relacionados con el mecanismo
el aprendizaje del texto musical, de la partitura y del movimiento de los dedos, probablemente al final resultará en una interpretación inconsciente, ¿verdad? Que viene del estrato de la inconsciencia. Ejemplo de una interpretación inconsciente, la que se limita a copiar lo que ve y oye de quien aprende, ya sea de una persona especialista o de grabaciones de sonido o video, y luego lo agrega de forma automática al trabajo cotidiano, hasta conseguir lo que se considera la perfección en cuanto a que es una versión exactamente igual al modelo que copió. Esa interpretación es una interpretación producto del estrato de la inconsciencia. Por lo tanto, de acuerdo a las definiciones que hemos dado sobre el estrato de la inconsciencia, es una interpretación un poco peligrosa para el intérprete, para el ejecutante, porque en cualquier momento las cosas no resultan. Es inestable su formación como proceso consciente, es inestable. La interpretación musical consciente tiene los resultados del procesamiento de sentimientos y pensamientos elaborados desde el estrato de la inconsciencia. Pero cuando se hace ese abordaje en la partitura, entonces, no tratando de copiar lo que oigo, lo que veo, sino a través de un análisis, autoanálisis y análisis de diferentes aspectos que veremos en pocos minutos. Cuando se hace de esa manera, puede convertirse en un proceso de interpretación consciente, en un producto de interpretación consciente. Los sonidos son percibidos de manera inconsciente por el sistema auditivo y redirigidos al sistema somatosensorial, lo que implica que se activan los alrededores del área auditiva primaria. Los criterios conscientes en torno a los sonidos percibidos detonan una avalancha de la actividad cerebral amplificada desde la activación sensorial temprana hasta alcanzar los lóbulos parietal y frontal. Eso sí, solamente se evoca, se provoca la actividad consciente. Más allá de la conciencia, ¿qué sucede? Resulta que la conciencia no es el nivel más elevado del ser humano. Hay más. Es el resultado de un proceso secuencial, la conciencia, el cual surge a partir de estímulos sensoriales que inicialmente son materia de la inconsciencia, como ya lo estamos diciendo desde hace unos minutos. La síntesis de la información para el proceso de construcción del conocimiento no consiste en sí misma el nivel más elevado. Cuando el self adquiere conciencia de algo, sobre algo, está fijado como evento a modo de imágenes mentales en la memoria autobiográfica. Es decir, uno lo aprende, se aprendió aquel objeto, el nombre, la imagen, queda grabado como imagen mental en la memoria autobiográfica, la cual puede ser utilizada de forma creativa para resolver situaciones futuras y tomar decisiones como seres sociales con conciencia. Al evocar conscientemente las imágenes mentales, se hace realidad una de las funciones más destacadas de la mente humana, la imaginación, gracias a la cual se potencializa el estrato de la conciencia. Gracias a ella se pueden crear múltiples escenarios para resolver situaciones trascendentales. Es decir, por arriba de la conciencia, siguen en las imágenes mentales la información autobiográfica para que luego pueda, si es utilizado toda esa información, pueda convertirse en un producto mediante la imaginación, un producto creativo. Por lo tanto, la creatividad es la habilidad para generar asuntos, objetos, ideas y circunstancias innovadoras. Para que el proceso creativo se lleve a cabo, se requiere de abundante memoria de trabajo, con hechos y destrezas producto del estrato de la conciencia, así como del dominio de lenguajes
y una capacidad refinada de raciocinio. Por eso, los seres humanos tenemos la mayor capacidad para ser creativos y producir conocimiento. La conciencia surge a partir de la aparición de la conciencia, pero su construcción es esencialmente social y está relacionada con valores como el honor, la misericordia, la generosidad, el altruismo, el amor, la poesía, la ciencia, entre otros. Quiero que pongan atención a este término conciencia sin la S. C-O-N-C-I-E-N-C-I-A, diferente al otro término de las neurociencias. El término conciencia sin la S en medio es un término de las ciencias sociales. Es producto del razonamiento refinado de todos los niveles anteriores que ya mencionamos, que surgen desde el estrato de la conciencia. Cuando el self utiliza los niveles superiores de la conciencia, es decir, la memoria autobiográfica, imágenes mentales y la creatividad, para reflexionar, puede llegar a adquirir conciencia, sin la S, conciencia social, y desarrollar el razonamiento avanzado, y así alcanzar la cúspide de su verdadera razón de existir, el de ser un sapiente, de ser sapiente histórico, creativo y social, que tiene la capacidad de transformarse a sí mismo y su entorno. Un ser humano que no desarrolle su capacidad social, pues se aleja un poco de su ser, de su esencia como humano. La capacidad humana de comunicar y compartir con otros los pensamientos y las acciones, producto del trabajo consciente, se convierte en los cimientos de las sociedades pensantes capaces de crear conciencia para una vida colectiva útil. Somos seres sociales y dependemos los unos de los otros. El self se convierte en humano en el momento en que potencializa su capacidad reflexiva como parte de la razón avanzada. Para que esto no pierda, para que esta, es decir, el self, para que el ser humano no pierda su humanidad y para que su razón avanzada no pierda la humanidad, debe estar conectada en la medida de lo posible y de manera consciente con la subjetividad que produce todo su organismo a la sombra del estrato de la inconsciencia. Si no me esfuerzo, si no nos esforzamos por estar conscientes de nuestra propia subjetividad en todos los eventos, nos estamos perdiendo de información importantísima del estrato de la inconsciencia, que además, si no la trabajamos en el momento oportuno, es decir, en medio del concierto, va a surgir eso de forma inconsciente. Y eso es, pues, suele ser un poco peligroso desde el punto de vista de la ejecución como tal, porque es posible que nuestro intento de exponer nuestra obra, de ejecutarla, no resulte como debiera, porque fallemos. Ahora vamos a mostrar aquí los niveles del proceso de construcción del conocimiento de los que hemos estado hablando desde hace unos minutos. Tenemos en la parte más baja de esta figura el estrato de inconsciencia, que se dirige hacia el estrato de la conciencia, que es más pequeño, pero con mucho más relevancia y una presencia mucho más enfática, consciente y por lo tanto contundente y concreta en la mente. Y hacia ahí vamos poco a poco construyendo el conocimiento. En el estrato de la inconsciencia tenemos las neuronas y las conexiones neurales, es como lo basal, lo básico. Después siguen ellas entre sí. Cuando hay información, se forman en redes neuronales que empiezan a comunicarse entre sí y a enviar la información a diferentes lados, especialmente a los diferentes lóbulos del cerebro. Después, a partir de ahí, surgen las emociones. Y de las emociones pueden surgir los sentimientos.
viene al encuentro el self con el objeto, con ese sentimiento o este objeto concreto que se nos acerca al evento de la conciencia, del estrato de la conciencia. Y a partir de ahí empezamos a cultivar la memoria de trabajo, que es una memoria autobiográfica. Ya el evento consciente se convierte en memoria autobiográfica, es una imagen neurológica guardada. Son imágenes mentales, que es lo que podríamos definir también como imaginación. Cuando nosotros recordamos algo, una imagen, un evento, una situación, estamos utilizando la imaginación. Eso es una imagen mental, guardada de forma consciente. De ahí puede surgir la creatividad si utilizamos adecuadamente esas imágenes, esa memoria autobiográfica que surgió y se elaboró a partir de hechos conscientes. Puede surgir la creatividad. De ahí también puede surgir los hechos con conciencia, la actividad con conciencia social. Y, por lo tanto, lo máximo, el nivel más elevado es la razón desarrollada. Todo eso es la construcción del conocimiento, desde el estrato de la inconsciencia hasta su nivel más elevado. Ahora vamos a hablar de la interpretación musical consciente. La interpretación musical es una actividad que ejercita los niveles superiores de la conciencia. Cada obra interpretada no es un producto consciente en sí mismo, muy importante. Más bien está compuesta por múltiples momentos conscientes que se encuentran resguardados en la memoria autobiográfica del self y que éste utiliza para trabajar en su creación conscientemente de forma intencionada. La música como creación artística tiene la finalidad de comunicar y en ese accionar existen relaciones intersubjetivas entre la persona creadora, quien la interpreta y el público. Aunque no sean conscientes, existe esa relación. Entonces lo importante es trabajar para que eso sea consciente. La obra musical sin un público que perciba la empatía a través de la obra musical, que le irradian la persona creadora y quien la interpreta, queda anulada, inerte en el acto de la intención. Sin esta empatía, esta obra quedaría anulada si no logramos como intérpretes irradiar esta empatía, comunicar el discurso artístico musical que hay en la obra y la cual me evoca como intérprete y también aporto en ella. La música comunica no solo racionalidades, sino también emociones que se propagan en el seno del grupo social y que son en sí mismas evocadoras, como ya lo dijimos al inicio. Es importante dejar claro que toda interpretación musical contiene elementos expresivos que surgen de la dimensión privada y personal, compuesta por pensamientos y emociones de quienes la ejecutan. En las interpretaciones musicales no se presentan emociones como tales, sino son formas de expresión que pueden genuinamente ser sentidas y espontáneas, o bien actuadas de manera simbólica. Vamos a hablar sobre los procesos de comunicación, las fases, porque hemos dicho, hemos afirmado que la música es una como construcción social, como proceso consciente, como aporte a la sociedad, es muy importante. Y cuando hablamos de eso, pues hablamos de comunicación. Nosotros nos comunicamos a través de los sonidos con el público. En todo proceso de comunicación se presentan tres fases. Codificación. Al componer la obra queda codificada en la mente de la persona creadora y en una partitura. También sigue la decodificación, que al interpretar la obra es codificada en la mente de la persona ejecutante. Luego sigue la recodificación. Una vez que la obra es decodificada, es decir, la desarmo en mi mente, la leo, la entiendo, la analizo, me la aprendo, la recodifico.
como ejecutante para poder después plasmarla en el espacio sonoro. Al ser percibida por el público, sin embargo, una vez más, la obra musical es codificada y recodificada, dependiendo de los insumos, de la información técnica especializada sobre lo que es la música o la partitura en particular. El público decodifica, ya sea de forma como experto o no, simplemente como un oyente, la decodifica, la desarma en su mente, por decirlo de alguna manera, la analiza, ya sea conscientemente o inconscientemente, sobre todo sensorialmente, se percibe y se decodifica, para luego recodificarla. Y es cuando le nombra y le pone, dice que le gusta porque es muy melódica, porque es muy bonita, porque es muy tranquila, porque lo que sea. Y sin número de palabras cualitativas que suelen ponerle el público a lo que escucha. Por eso es que todo esto sucede siempre en la dimensión más íntima, la mente sublimada por la música, por el producto sonoro. En el triple accionar de personajes, personas compositoras, quien interpreta y el público, predomina la actividad del estrato de la inconsciencia, como la mayor parte de nuestra actividad humana. Pero también se presenta el trabajo complejo de la conciencia y los diferentes niveles superiores, cuya información circula en ambos sentidos hacia la construcción del conocimiento. Este fenómeno como variable latente contiene diferencias en la obtención de la maduración emocional, el bagaje especializado en la música y las respectivas memorias autobiográficas de cada uno de los involucrados. En el nivel de la actividad cerebral, esta información sensorial queda fijada como fenómeno espejo y lo que piensa y siente quien escucha está relacionado con lo que percibe y siente quien interpreta y por su ejecución. Se irradia lo que llamamos la energía, no solamente el sonido como tal. La persona intérprete musical debe ser capaz de ir más allá de la mera transmisión sonora de la obra. Debe actuar como un mensajero de evidencias. Esa es la responsabilidad social que tenemos nosotros los músicos, intérpretes musicales, dentro del proceso de la comunicación social. Según algunos estudios que se han hecho en personas intérpretes musicales, existen varias estrategias que algunos músicos intérpretes han tomado para comunicar las emociones, estrategias de forma concreta, es decir, anotaciones que hacen en su partitura, decisiones que toman para darle vida a lo que interpretan. Estas investigaciones dicen que existen valores negativos y valores positivos. Algunos de estos valores positivos que los mismos intérpretes consideraron cuando hicieron el estudio, los estudios consideraron valores positivos desde el punto de vista neurobiológico. Estos valores positivos, considerados valores positivos, algunos de ellos tienen actividad alta y otros tienen actividad baja desde el punto de vista neurobiológico. Los de actividad alta consiste en la felicidad. Entonces, la emoción, el sentimiento de la felicidad, conscientemente, estos intérpretes que formaron parte de este estudio, dijeron que cuando querían transmitir felicidad, ponían el tempo más rápido, utilizaban poca variabilidad en el tempo, la articulación en el staccato también, poca variabilidad, el timbre brillante, nivel alto del sonido,
ataque rápido del sonido, contrastes de dinámicas pronunciadas y también microelevación del tono. En cuanto a la sensibilidad, que si bien es cierto, en este estudio considerado como un estudio, un valor positivo, es desde el punto de vista neurobiológico considerado de actividad baja, neurológicamente hablando. Para proyectar sensibilidad se acuden a elementos a recursos como lentitud en el tempo y en ataques del sonido, nivel bajo en el sonido, timbre suave, articulación de gato, variación alargada en el tempo, dinámicas pequeñas y final casi siempre retardando. En cuanto a los valores que fueron considerados negativos, de actividad baja se encuentra la tristeza. Y algunos de los recursos en la interpretación de ese tipo de partituras que proyectan esta emoción sería la lentitud en el tempo, el vibrato y los ataques en nivel bajo del sonido de la articulación, también tocar legato y hacer poca variabilidad, variar poco la articulación, también intentar proyectar un timbre aburrido, contrastes suaves, microentonación, ¿verdad? Provocar microentonación en algunas notas y también el final provocarlo de forma retardante. Y lo que es considerado como valor negativo, pero de actividad alta, neurológicamente hablando, son el miedo y el enojo. Para el miedo, se suele, según este estudio, utilizar articulación estacato, tempo rápido, gran variabilidad en el sonido, en el tempo, microentonación alta, vibrato rápido, superficial e irregular. Y para proyectar la emoción y el enojo, del enojo en el sonido, se suelen utilizar nivel alto del sonido, un timbre agudo, calidad del sonido imprecisa, variaciones en el staccato, variaciones en el tempo, ataques de sonidos abruptos, vibrato largo y extendido, acentos en notas inestables y jamás hacer retardante. La interpretación musical coherente y correspondiente es algo que nos compete en este momento porque está relacionado con sentir e interpretar conscientemente y con todo lo que hemos hablado anteriormente. Los comportamientos y las creaciones humanas son gobernadas por la intermediación de los impulsos de la inconsciencia, por lo que es improcedente pretender que las obras musicales contengan información 100% conscientes. El momento de la creación y de la interpretación de una obra siempre están afectadas de manera ineludible por elementos psíquicos individuales, políticos, sociales, económicos, culturales como creencias, idiosincrasia, gustos y conciencia colectiva. Por medio del análisis reflexivo y crítico es que se puede lograr coherencia entre la información explícita e implícita que contiene la partitura y lo que ésta le evoca emocionalmente al ejecutarla. Es decir, cuando se estudia una partitura buscando más allá de lo que nos dice de forma explícita el texto y tratamos de buscar qué quiso decir la persona que compuso esta obra, tratando de encontrarme con el discurso que la obra me está hablando a mí. Es un proceso que me va a llevar a lograr la coherencia con la información proyectada con los sonidos hacia el público. La coherencia es un proceso privado, consciente. Se trabaja en proyectar la propia subjetividad de niveles superiores de la mente para que las emociones traspasen el umbral de la conciencia y evolucionen en construcciones intelectuales propias, únicas y coherentes en relación con lo que la obra expresa. La correspondencia, por otro lado, está relacionada con ser consecuente con el contexto sociohistórico de la obra y de la persona compositora, para lo cual se requiere de estudios bibliográficos de fuentes confiables. Las interpretaciones musicales son representaciones de la vida, por lo tanto,
merecen y deben ser trabajadas de forma disciplinada y meticulosa con coherencia y correspondencia, para que el resultado final sea un producto artísticamente justo con la obra, la persona que la compuso, quien la interpreta y el público. Estos conceptos de coherencia y correspondencia están, sobre todo el de correspondencia, está muy relacionado con el enfoque, el segundo enfoque tradicional que mencionamos sobre la interpretación musical, que se basa principalmente en el rescate del origen de la obra, y se hacen estudios a nivel de análisis de la partitura y de los contextos sociohistóricos de los compositores, de la persona que compuso la obra y también de la obra como tal. Eso es lo que está relacionado con eso. Por eso, al inicio dijimos, después de que hablábamos de esos dos enfoques tradicionales para mirar la partitura y por lo tanto para interpretarla, mencioné que lo que íbamos a empezar a exponer hoy, ahora, no estaba lejos de esos dos enfoques. No los contradecía, pero sí los une, los conecta. Las personas intérpretes musicales deben enfocar su labor consciente de que tienen la importantísima función de ser mediadores ante la sociedad para que la obra le converse al público acerca de su contenido íntimo emocional, el sociohistórico y cultural por medio de los sonidos que emiten sus ejecuciones. Desde el punto de vista de la interpretación musical, podríamos decir que la esencia de las artes performativas, como la danza, el teatro y la interpretación musical, consiste en que su labor debe centrarse en darle vida al contenido de la obra por ejecutar. La persona intérprete, después de estudiar todos los aspectos técnicos, sociohistóricos y trabajar en la asimilación subjetiva, su propia asimilación, debe trabajar en la apropiación de la obra. Esto es pensar, imaginar, permitirse sentir los significados que la obra le demanda y le evoca. El cerebro, el sistema neurológico central y la conciencia, partes fundamentales de la mente humana, trabajan en cada uno de esos pilares de la interpretación. Quien interpreta se apropia de la obra musical, construye conocimiento acerca de ella y para lograrlo requiere hacer uso de los estratos de la inconsciencia y de la conciencia. No hay otra forma. Una vez que el self-intérprete se encuentra con su objeto de estudio, la obra musical inicia su proceso consciente de asimilación sobre su propia asimilación, la que no podría llevarse a cabo como cualquier producto intelectual si no fuera por la intervención de la memoria de trabajo, la cual se nutre de imágenes mentales que luego servirán para establecer conceptos creativos y con sentido de conciencia social y cultural. Hay que hacer, es demandante, es importante, trascendental que los intérpretes musicales trabajemos en esa parte de la apropiación de la obra para poder asimilarla y darle la mejor interpretación posible. La música, al igual que el resto de las manifestaciones artísticas, se balancea entre sus características estructurales y formales y las de expresión, por lo que la persona que ejecuta debe construir un equilibrio armonioso de la interpretación para que el estrato de la inconsciencia no sea quien domine el escenario. Si no se hace un trabajo consciente de todo el proceso de construcción, de apropiación de la obra, es posible que el estrato de la inconsciencia domine el escenario y sucedan cosas que no queremos, que nos tomen por sorpresa, y lo que es peor aún, al final lo que vamos a interpretar pues se ve interrumpido por esos eventos fortuitos del estrato de la inconsciencia. Ok, vamos a compartir ahora, finalmente, unas estrategias para una interpretación consciente, coherente y correspondiente.
Son 6 pasos, son 6 estrategias. La primera es el trabajo de escritorio A, así la denomino, que consiste en estudiar la partitura sin el instrumento. Literalmente es estar sin el instrumento, con la partitura enfrente, observando todas sus características musicales que nos brindan sus signos. Tonalidad, clave, si la tiene tonalidad o no la tiene, clave, métrica, alteraciones, armadura si la tiene o no la tiene, cuántas frases tiene, qué tipo de texto es, si hay, qué tipo de signos son, si son signos que denominan longitud de esos sonidos, como las redondas y las blancas, o si son sonidos más cortos, qué palabra dice al inicio del texto, ¿verdad? Si indica métrica o no indica métrica, pero la parte de la métrica lo más importante es cuáles son las características, lo que dice ahí. Si la persona compositora puso ahí, escribió alguna palabra clave que nos ayude a encontrar el carácter como andante, lejos de ser un tempo específico, es un carácter. Andante significa caminar, andare, caminar, ¿verdad? Entonces, no debe ser ni muy lento ni muy rápido. Si dice alegro, no significa necesariamente que sea rapidísimo, significa esencialmente que es de carácter alegre, por ejemplo. Entonces hay que tratar de mirar esas palabras que los compositores ponen más allá de lo que estamos acostumbrados, que usualmente miramos las palabras y buscamos en los metrónomos, sobre todo de estilo antiguo, donde indican, donde sugieren cuánto se supone que significa en números el pulso según la palabra indicada. En realidad eso depende mucho del resto del texto, los tempos. Hay que encontrarse con el carácter de la obra. La segunda estrategia es la lectura a primera vista con el instrumento, eso es decir, una pasada para encontrarme sensorialmente con el sonido, ejecutando más allá de lo que vieron mis ojos, sino que además sensorialmente con el sonido, con el instrumento, ese encuentro con la partitura. La estrategia número 3 es lo que yo llamo el trabajo de escritorio B, que significa investigar en fuentes confiables sobre todo ese contexto sociohistórico que estuvimos exponiendo hace un momento, que nos va a ayudar a averiguar sobre lo que sucedió, lo que vivió, lo que experimentó el compositor y el contexto social, histórico, cultural, económico, también en medio de la cual se construyó la obra. Es muy importante porque nos puede dar elementos que nos ayuden a entender qué es lo que hay ahí. Si lo que me está evocando la partitura a mí, luego de que la leí a primera vista, si esas emociones, si esas ideas que me está evocando tienen contenido teórico que la respalda. Es decir, punto 3, esta estrategia 3, el trabajo de escritorio B es importantísimo porque me va a ayudar a mí a filtrar mis emociones, lo que siento y lo que pienso sobre esas 2 primeras impresiones. ¿Okay? Son el filtro. También existe, después de eso sigue la estrategia número 4, que es el trabajo de escritorio C, que es una de mis favoritas. Consiste en construir metáforas artísticas. Una vez que yo me encontré intelectualmente con la partitura, me encontré sensorialmente con la partitura ejecutándola una vez, acudí a las fuentes confiables para aprender sobre la persona que compuso la obra, sobre la obra o sobre otras obras relacionadas a este compositor, a esta compositora, que me puedan ayudar a entender el discurso, lo que hay ahí. Yo debo construir metáforas artísticas. Para construir una metáfora artística necesito acudir a la memoria de trabajo, a las imágenes mentales que previamente guardé en el trabajo de escritorio A, en la lectura a primera vista y en el trabajo de escritorio B. Eso tiene que ver con el proceso de construcción de conocimiento que
ejemplificamos anteriormente. Construir una metáfora artística o una idea o conceptos que me ayuden a que mi mente esté clara a la hora de interpretar la obra, esté impregnada de esas emociones, de esos sentimientos más bien, o de esas ideas, y poder proyectar la mejor versión de la obra posible. Eso, con este tipo de construcción de metáforas artísticas es cuando el intérprete musical puede apropiarse de la obra. En esto, justamente en esta estrategia, número 4, este estudio de trabajo de escritorio C, es el tipo de trabajo con el cual nos asemejamos a otros artistas performativos como actores y bailarines y bailarinas. Actores, actrices, bailarinas, bailarinas. ¿Okay? Ellos requieren de la construcción de imágenes mentales sobre los personajes. Y de esa forma se apropian de la obra y de lo que van a contar. Igualmente nosotros con el sonido vamos a contar historias, sentimientos, imágenes, relatos importantes que hemos descubierto y que nos ha evocado a nosotros también sentimientos e ideas. Entonces, el producto de esa construcción, de esa metáfora artística, es un evento privado, porque es totalmente del estrato de la conciencia, pero en búsqueda de la razón desarrollada, en búsqueda de ese máximo nivel que podemos lograr como seres humanos. Por eso tenemos que utilizar la memoria autobiográfica, las imágenes mentales que ya almacenamos al hacer los estudios previos, ¿verdad? El acercamiento inicial con la partitura, sin el instrumento, con el instrumento, la averiguación, la indagación en las fuentes confiables, todo eso es información que queda en el estrato de la conciencia. Con eso tengo que formar imágenes mentales, lo que llamo construcción de metáforas artísticas o analogías que me sean útiles para poder darle vida al papel, a la partitura, a la obra que está escrita. Después sigue el trabajo, la estrategia 5, pues no es ningún secreto, es el trabajo de la obra con el instrumento. Pero es importante trabajar la obra con el instrumento hasta este momento. Yo sé, es muy difícil cuando uno tiene una partitura enfrente, lo primero que desea es sacarla, es decir, resolver asuntos técnicos del mecanismo técnico de interpretación, que los pasajes resulten como está escrito. Sin embargo, si yo empiezo a trabajar esos sin haber hecho los pasos anteriores, corro el riesgo de que ese aprendizaje automático del mecanismo propiamente del instrumento sea un producto del estrato de la inconsciencia. Porque una de las cosas más automáticas que tiene el organismo humano es el movimiento psicomotor. Entonces, aprender movimientos psicomotores es, digamos, un asunto más que todo automático. De hecho, cuando ya hemos dominado algo, musicalmente hablando, alguna partitura, llega el momento en que los dedos se mueven, decimos se mueven solos. En realidad no se mueven solos, se mueven porque nuestra mente está evocando esos sonidos, esos movimientos. Pero nosotros no vamos diciendo do, re, mi, fa, sol y vamos solfeando. Vamos casi siempre, lo que hacemos es cantar. Entonces, es justamente ese tipo de trabajo con el instrumento que hay que hacer. ¿Cómo me conecto yo con lo anteriormente mencionado? ¿Cómo construyo esas metáforas artísticas? ¿Cómo proyecto yo esa metáfora artística? Es pensar en ello, pero a la vez cuando soplo o cuando tomo el instrumento y voy a interpretar, voy a tocar el instrumento, voy a mover mis dedos, mis brazos, todo lo que ocupe para hacer sonar el instrumento musical, yo necesito cantar, porque cuando cantamos nos conectamos
con la parte del pensamiento y con la parte sensorial, con la parte emotiva, con los sentimientos y con el pensamiento. Es algo que está relacionado con la construcción del lenguaje. Entonces, es importante cantar en este momento todo el tiempo y mantener presente que no estoy tocando cualquier cosa. Estoy interpretando la partitura con las características que ya descubrí en los trabajos de escritorio anteriores. ¿Ok? Y por último, bueno, mientras trabajo la obra con el instrumento, es importante, yo recomiendo, por mucho que sea mucha tentación, recomiendo no acudir a grabaciones, porque eso podría, probablemente, interferiría con la creación propia de la obra. Posiblemente terminaría copiando parte o todo lo que estoy escuchando. Entonces es importante que mientras yo trabaje la obra, mientras estemos trabajando la obra con el instrumento, a este nivel, en el nivel número 5, en la estrategia número 5, después de haber pasado las anteriores, me siga concentrando en esta apropiación de la obra y no escuchar grabaciones iguales a la obra si es que existen. Sí es de recomendación escuchar obras de la misma persona compositora, pero otras obras, como para ayudarme a contextualizar y a percibir y captar el estilo general del compositor. Y por último, el último paso de esta estrategia, pues está la realización de grabaciones. Primero, bueno, las autograbaciones, ¿no? Que ahora pues es más sencillo porque tenemos la tecnología a la mano y podemos constantemente grabarnos para verificar. Es el último filtro que tenemos para verificar qué tan consciente es lo que estoy tocando, qué tan coherente es conmigo misma, con lo que me está evocando y sobre todo qué corresponde, qué coherente es también con el contenido de lo que realmente es el estilo del compositor y el estilo de la obra, según lo que encontré en los pasos anteriores. Entonces, con ese proceso de autograbación, de grabarnos constantemente, nos grabamos, nos escuchamos sin el instrumento, con la partitura, para percibir, para analizar si realmente estamos haciendo las cosas desde el punto de vista coherente y correspondiente con el estilo del compositor y de la obra, pero también con coherencia con respecto a lo que la obra me evoca a mí. ¿Okay? Recordemos que son tres dimensiones que están siempre involucradas. La persona que creó la obra, el intérprete y además como producto final, el público. Entonces, nosotros como intérpretes estamos en el medio de eso. Es nuestra obligación que lo que se proyecta al público tenga un equilibrio idóneo, adecuado entre lo que el compositor puso en la partitura, lo que yo encontré sobre eso y sobre la partitura, lo que está explícitamente en la partitura y lo que no aparece explícitamente en la partitura, y también lo que la obra me evoca a mí. ¿Okay? Tengo que buscar un equilibrio en eso. Y ese tipo de estrategia, realización de grabaciones, nos puede ayudar muchísimo en ese proceso final. Y a partir de aquí, pues sí, recomiendo escuchar grabaciones de otras versiones que uno encuentre para hacer análisis crítico de lo que uno está haciendo, la versión propia construida con respecto a las otras que uno pueda encontrar. Bueno, nos acercamos al final y como pensamientos finales que quiero compartirles, una reflexión final, primero diré que debe existir un pacto profesional basado en el respeto, la capacidad, la negociación, en donde prive una relación dialéctica
entre los involucrados en la codificación, en la decodificación y la recodificación de la obra, es decir, los intérpretes y la persona compositora, intérpretes y público. Esta actitud de negociación debe estar por encima de las necesidades primarias relacionadas con aspectos personales que cada quien pueda experimentar o no en el diario vivir. El trabajo artístico es un producto de la razón desarrollada, de eso no hay duda. Implica también elementos de conciencia social, en donde la validez del mensaje por comunicar debe estar priorizado por sobre las diferencias individuales y las particularidades laborales. La interpretación musical es una profesión que debe estar asentada siempre, como muchas otras, en actitudes responsables en virtud de los propósitos de trascendencia social. Se trata de hacer las cosas bien, en sintonía con conciencia, coherencia y correspondencia, ya sea que estemos tristes o felices. Hacer creaciones humanas que contienen gran cantidad de información subjetiva, ninguna interpretación musical, por ser consciente, coherente y correspondiente, es un monolito. La música es una forma artística que tiene como características propias el ser individual y universal a la vez. No solo desde el punto de vista de la formación del fenómeno creativo, sino que además por el impacto que genera en la vida de las personas. Por eso es la responsabilidad social que tenemos los intérpretes musicales, por el impacto que genera en la vida de las personas. La disciplina, al igual que la técnica, son sumamente importantes como método, pero jamás son un fin en sí mismas. Debe existir un equilibrio armonioso entre el dominio técnico del instrumento y la expresividad en función del mensaje artístico por comunicar. Es trascendental el énfasis en el trabajo reflexivo para lograr tener resultados depurados y asertivos, con contenido artístico provisto de conocimiento profundo acerca de la obra, como ya lo hemos dicho, lo que ésta le evoca y el propósito final de comunicación. Para lograr esta gran, importante y hermosísima visión, se requiere salirse de todo círculo vicioso de confort, mantener la mirada sobre un horizonte tan disciplinar como el que venimos mencionando, que abarcamos ciencias cognitivas y ciencias sociales y artes. Y debemos ingresar a aquellas zonas que estimulan la creatividad. Muchas gracias. Hasta pronto.